frente de esa unidad, 206 hombres. Estamos en enero de 1942, la temperatura es extrema, 40 grados bajo cero. Los 206 hombres del capitán Ordaz tienen que atravesar el lago Ilmen. Preparan el destacamento, 70 trineos, impulsados por caballos, llevan guías letones. Recordemos que el batiburrillo de unidades era tremendo en aquellos momentos. Había, combatiendo con los alemanes, unidades letonas, estonas, también había lituanos, cosacos, ucranios, había belgas, flamencos de Flandes, existían unidades noruegas, unidades austríacas, checoslovacas, rumanas, búlgaras, en fin. Media Europa estaba combatiendo en esos momentos en Rusia. Los españoles van con los letones y empiezan a cruzar el lago Ilmen. Pero la temperatura de 40 grados bajo cero, cuando van a cielo descubierto, cuando van al lago descubierto helado, pasa a ser de 56 grados bajo cero. Imaginaos la escena, los esquiadores españoles avanzando por el lago Ilmen, 206 hombres con 70 caballos, 70 trineos y con una radio muy curiosa que se movía por energía a pedal. Tenían que dar pedales para que la radio pudiera transmitir. Pues con eso salen los 206 y logran cruzar el lago Ilmen. Pero cuando cruzan el lago, el capitán Ordaz se da cuenta de la terrible historia, de la terrible tragedia. Más de un centenar de sus hombres ha sido víctima de la congelación. Más de 100 hombres congelados, con serias congelaciones en las extremidades. Inmediatamente envía un comunicado al cuartel general. Tengo la mitad del destacamento congelada. Aún así, Muñoz Grandes le ordena continuar. Había que solucionar la situación de aquellos alemanes embolsados. El capitán Ordaz, con lo que le queda, inicia el avance. Y muy pronto se topa con los rusos. Los rusos detectan a los españoles y envían una unidad de carros de combate T-26. Contra ellos tienen que combatir. Hay situaciones muy alarmantes porque parece que toda la misión se va a ir al traste. Pero los españoles combaten bien. Logran neutralizar el ataque ruso. Y con un grupo de soldados, el capitán Ordaz decide que el teniente Otero de Arce salga al encuentro de los alemanes mientras que ellos intentan resistir. Y así lo hace. El teniente Otero de Arce se dirige a buscar a los alemanes embolsados. Y por fin, tras muchísimas vicisitudes y aventuras, consiguen enlazar. Envían una señal, envían una bengala, los alemanes responden, y al grito de Kameraden, Kameraden, se abrazan los dos contingentes, vamos, los alemanes y lo que quedaba de los españoles. Y logran los españoles sacar de aquella situación a los supervivientes alemanes. Todo había estado muy bien. El único detalle es que de los 206 españoles y letones que habían iniciado aquella misión, tan solo regresaron sanos y salvos 12. Aquellos hombres recibieron el reconocimiento del ejército alemán y alguna cruz de hierro que otra. Fueron muchas cruces de hierro que se repartieron entre la División Azul y también muchísimas laureadas de San Fernando, la máxima distinción del ejército español. El capitán Ordaz y el teniente Otero de Arce se convierten en héroes de la División Azul. Pero no iban a faltar acciones en ese año 1942. Por fin, las ofensivas del verano de 1942 dan algún éxito a las tropas alemanas. El general von Manstein, uno de los generales más brillantes de la Wehrmacht, uno de los mejores tanquistas, consigue reducir y tomar Sebastopol. Se completa así la conquista de Crimea. Parece que todos los esfuerzos ya se van a dirigir hacia Leningrado. Comienzan a concentrar tropas en Leningrado. Pero antes había que reducir algunas bolsas. Por ejemplo, en el Volkhov, donde se encontraba situada la División Azul, pues había muchísimos contingentes rusos, muchas tropas rusas que iban quedando embolsadas a medida que los alemanes avanzaban. Y en el Volkhov había que tomar una bolsa. Había unos 32.000 soldados rusos cercados en Volkhov y había que reducir esa bolsa. Una vez más, la misión es encomendada a la División Azul. En junio de 1942, la División Azul incursiona en los territorios aledaños al río Volkhov. Y tras innumerables combates, porque además hay que sumar a esta tragedia, pues que llegaba el verano,
los terrenos se deshelaban y al deshelarse pues aparecían cuerpos, muchísimos cuerpos que desprendían un hedor nauseabundo. También los mosquitos se adueñaban de la situación. Decían los soldados que millones de mosquitos luchaban contra ellos también. Y por supuesto, muchísimos terrenos también quedaban empantanados. Había que moverse por el barro, por los lodazales. Durante el invierno, 40 grados bajo cero. Durante el verano, el lodo, el barro. Avances interminables, dificultosos. Pero la bolsa de Volkov cae. La División Azul consigue hacer más de 5.000 prisioneros de los 32.000 rusos. 5.000 prisioneros que tardaron mucho en rendirse, que vendieron muy cara su derrota. Los españoles seguían sufriendo bajas. Durante todo el año 1942, más de 1.200 muertos dentro de la División Azul y otros tantos centenares de heridos. Pero en agosto parece que la situación se presenta muy propicia. La División Azul es destinada al cerco de Leningrado. El 8 de agosto, el general Emilio Esteban Infantes llega a la zona. El propósito, el envío de este general de 50 años, es relevar en el mando a Muñoz Grandes, que llevaba ya un año combatiendo. Durante unos meses el general Esteban Infantes estaría haciendo acopio de conocimientos para poder hacerse cargo de la División Azul. Y se encuentran cercanos a Leningrado. Es asignada a la División Azul un frente de 29 kilómetros. Frente a ella, muchos soldados rusos, muchas divisiones rusas de combate. Soldados rusos que están luchando a la desesperada. Por fin llega un relevo para la División Azul. Muchos hombres son repatriados, sobre todo los heridos. Ese relevo lo aceptan muy gustosos, están muy extenuados por el combate, casi un año ya fuera de su país, fuera de España. En total se puede decir que casi 40.000 españoles, casi 40.000 hombres, estuvieron en algún momento en la División Azul. En Leningrado la cosa se pone muy tensa, porque algo está ocurriendo en una ciudad cercana al Volga. En la ribera del Volga está Stalingrado. Los combates de Stalingrado son crueles, y eso provoca que muchas tropas sean desviadas hacia esta zona. El año 1942 termina con todo el sexto ejército alemán cercado en Stalingrado. ¿Podrá resistir von Paulus con sus 300.000 hombres? El ejército rumano había sido literalmente aniquilado. ¿Qué ocurriría? Incierto futuro también para los hombres de von Paulus. Lo de Leningrado se tiene que posponer. Y así queda la cosa. Cuando llegamos al año 1943. En el 43 ya sabéis que la situación en Stalingrado ya es irremediable. Van a ocurrir muchísimas cosas decisivas para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial. El año 43, año decisivo. En enero del 43, Zhukov envía un ataque tremendo para liberar Leningrado. Decenas de divisiones rusas empiezan a acercarse a Leningrado. Las batallas se presumen crueles, sangrientas y decisivas. Y en enero de 1943 le tocó una batalla demasiado sangrienta a la División Azul. Ese 25 de enero, ante la ofensiva rusa, el mando alemán decide que todas las divisiones incorporen unidades para contrarrestar la ofensiva rusa. Del regimiento 269, del 269 regimiento de la División Azul Española, sale un batallón. En principio el jefe provisional era el capitán Patiño. 800 hombres fueron destacados en la posición de Enga, en la que sería considerada como batalla de Enga. En 20 camiones, esos 800 hombres fueron instalándose, escasamente artillados, escasamente defendidos. Fueron recibidos de forma muy brutal por parte de los rusos. Toda la artillería disponible rusa recibió a los españoles. Al no disponer de trincheras, los soldados españoles tuvieron que refugiarse tras los árboles, tras los montículos, tras zonas naturales. Aún así, aguantaron el envite de varias divisiones. Fue un hecho tremendo, lleno de situaciones